quiero saludarles en el nombre del Señor a cada uno de ustedes, amados hermanos. Gracias al Señor por esta nueva oportunidad que me da de poder estar acá a través de estos medios tecnológicos, Señor, y poder entregar una palabra del Señor, una palabra de aliento, una palabra de vida, porque eso es la palabra de Dios, ¿verdad? Siempre nos está reconfortando, nos está animando, nos está fortaleciendo cada día. Quiero, durante este año, he estado haciendo una relectura de la palabra del Señor, ¿ya? Y quiero detenerme, bueno, voy más o menos en el libro de Josué y leyendo también otros libros del Nuevo Testamento. Y quiero detenerme en el libro de Josué. En el libro de Josué. Ahí, Josué significa en hebreo Joshua. Jehová es salvación. Pero su primer nombre no era Josué. Se llamaba Oseas, que significa salvación. Y Josué fue un fiel colaborador de Moisés, muy fiel, siempre estuvo al lado de Moisés. Y este libro es un libro maravilloso, realmente es bien hermoso por la responsabilidad que Dios pone en sus hombros, y también para poder darle continuidad, ¿verdad?, a lo que Moisés le entregó como líder para poder llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, a Canaán. Y quiero entregar que el mensaje principal de este libro es que Dios fue fiel a su promesa hecha a sus antepasados, es decir, a Abraham, Isaac y Jacob. Y la promesa era que les daría a sus descendientes una tierra en la que vivirían en paz y en prosperidad. Esto no significa que estaban exentos de algunas dificultades, algunas luchas, algunas pruebas, guerras y también algunas derrotas. Pero el Señor es fiel a su palabra, y Él, así como lo hizo con todos nuestros antepasados también lo hará con cada uno de ustedes y conmigo. Las promesas del Señor son verdaderas. Él nunca miente con respecto a sus promesas, a las cosas que Él dijo que haría. Él nunca ha mentido, ni mentirá. Bueno, el capítulo, voy haciendo un pequeño resumen de cada capítulo, no de todo el libro de Josué, sino que los primeros 7 capítulos de Josué, porque quiero detenerme posteriormente en el capítulo 7, ¿ya? El capítulo 1, después de la muerte de Moisés, que está al final del libro de Deuteronomio capítulo 34, el Señor habló con Josué y le dijo que él estaría a cargo de cruzar el Jordán para llegar a la tierra prometida, Canaán. Y le dice que tiene que esforzarse, que ser valiente para conquistar esta tierra, porque él tiene, Josué, la responsabilidad de distribuir también las tierras a las 12 tribus de Israel. El capítulo 2, Josué envía espías a reconocer y saber cuáles eran los puntos débiles de la ciudad de Jericó. Se alojan en casa de de Rahab, una mujer prostituta, y ella se compromete con los espías, ¿verdad? Porque alguien los ve
que entran en la casa de Rahab, ya sabiendo que eran israelitas, y Rahab los esconde, y el compromiso que hicieron los espías con Rahab fue que en el momento, que eso está más adelante en el otro capítulo, que en el momento en que Israel ataque a Jericó, ella y su familia iban a ser liberados. Eso lo vemos en el capítulo 2, así en breve, en resumen. En el capítulo 3 y 4 también hay una linda lectura de cómo tienen, ¿verdad? De cómo tienen que cruzar el río Jordán. Y en primer lugar, los sacerdotes y levitas deben llevar el arca del pacto. ¿Qué significaba esto? Bueno, ya el Señor había hablado a Josué y le había dicho cómo lo iban a hacer. Por lo tanto, ya el Señor ya se había encargado de poder detener las aguas río arriba y hacer entre ambos lados una muralla de agua. Por lo tanto, los sacerdotes y los levitas, tomando el arca del pacto, se van introduciendo en el río Jordán y llegando a la mitad del río, le dicen al pueblo que pasen. Pasan. Y todo el pueblo cruza el río Jordán, y posteriormente los sacerdotes y levitas. Esto me hizo recordar lo que sucedió con Moisés. No sé si recuerdan ustedes cuando tenían al faraón a sus espaldas, ¿verdad? Y el mar Rojo al frente de ellos. ¿Y qué hacían? ¿Qué hizo Moisés? La varita, ¿verdad? Lo que el Señor hizo, lo que el Señor le dijo que hiciera. Tomó la vara y las aguas se abrieron. Me hizo recordar ese episodio. Y sé que hay algunos hermanos que no tienen conocimiento de este hecho. Posteriormente, en el capítulo 5, hay dos cosas que resultan en este capítulo interesante, que es la circuncisión de los nuevos guerreros o varones israelitas. Aquí hay un hecho importante poder destacarlo con respecto al tema de la circuncisión de este nuevo pueblo de Israel, que eran los más jóvenes. ¿Qué sucedió después que Moisés llega y cruza el mar Rojo, ¿cierto? Y el pueblo anduvo peregrinando 40 años en el desierto. Muchos de ellos, o casi todo, o todo prácticamente, de ellos murieron. Murieron por su desobediencia al Señor. El Señor los borró de la tierra. Y estos jóvenes que habían nacido, que estaban a cargo ahora de Josué, estos jóvenes en el desierto no se circuncidaron. Por lo tanto, cuando llegan al otro lado del río Jordán, Josué los hace circuncidar. Bueno, y son algunas leyes que todavía cumplen muchos de los judíos en este tiempo también. Y dentro de este capítulo también hay algo que me llamó mucho la atención, que está en el capítulo en el capítulo 5, versículos del 11 al 12. 5, Josué 5, versículos 11 y 12. Y dice: un día después de la Pascua, comieron de lo que la tierra producía, y de panes sin levadura y de trigo tostado. Y al día siguiente de que comieron de los productos de la tierra, el maná dejó de caer. Nunca más los hijos de Israel volvieron a tener maná, porque a partir de ese año comieron
de lo que la tierra de Canaán producía. Es decir, esa tierra prometida que el Señor le dio al pueblo de Israel, que sería de leche y miel y que comerían de los frutos de la tierra de Canaán, estaban en este punto, estaban ya cosechando y comiendo los productos de esa tierra. Y qué interesante, porque el Señor durante 40 años, ¿verdad?, los alimentó con maná del cielo. Y aquí, sinceramente, no desconocía este texto y me llamó mucho la atención, porque es aquí cuando el Señor deja de enviar el maná del cielo para que los israelitas que ya estaban en la tierra prometida comiencen a disfrutar de los productos que ella tenía. ¡Qué bendición! ¡Qué lindo! ¡Qué maravillosa es la palabra del Señor cuando nos entrega este tipo de enseñanza, ¿verdad? Capítulo 6. Preparación para la conquista de Jericó. Bueno, aquí el Señor entrega las instrucciones para conquistar Jericó. Y los guerreros, la orden era que los guerreros deben rodear la tierra por 6 días, y en esos 6 días, día a día tenían que dar una vuelta, solamente una vuelta, día a día, el lunes una vuelta, el martes y así durante 6 días. Pero el 7º día tenían que dar 7 vueltas a Jericó. 7 vueltas a Jericó. Y los sacerdotes, los 7 sacerdotes, tenían que tocar la bocina, o más conocido ahora como también como el shofar, ¿verdad? Tenían que tocarlo. ¿Y qué sucedería? Cuando ellos tocaran, el pueblo tenía que gritar a toda voz, fuerte. ¿Para qué? Para que los muros cayeran. Esa era la orden de poder conquistar Jericó. Es así como el Señor se los entregó. Y de ahí, obviamente, los guerreros van a atacar al pueblo y no dejan a nadie, ¿verdad? A nadie en vivo. Una vez que fue hecho que el Señor le dio esta orden a Josué y al pueblo, había algo muy importante que también les dijo y les advirtió. Tengan cuidado de no caer bajo la condenación, es decir, no deben tomar nada ni tocar nada, porque todo lo que está en ese lugar está bajo maldición. La sentencia de Dios estaba anunciada por el Señor. Pero ¿qué sucedió en el capítulo 7? Acán tomó lo que estaba bajo maldición, robando un hermoso manto babilónico, 200 monedas de plata, un lingote de oro de medio kilo, y lo ocultó en su tienda, bajo tierra. Y por este pecado de Acán, vino posteriormente, en el capítulo 7 también, parte del 7, vino la derrota del pueblo de Israel en Acán. Perdón, en Ahí, en la ciudad de Ahí, por culpa de Acán. Entonces, fue la primera derrota que tuvieron bajo el liderazgo de Josué. Y sin saber esto, Josué, miren, sin saber que Acán había robado y había ocultado el botín, Josué, sin saber, envía espías a la ciudad de Ahí para conocer también y poder atacarlo estratégicamente. Los espías que van dijeron: no es necesario que vamos con los 30.000 soldados o guerreros o todos, no es necesario. Vamos, Josué,
que vamos 2000 o que vamos 3000, va a ser suficiente para derrotar a esta ciudad de ahí. ¿Mm? ¿Qué sucedió? Que producto del pecado de Acán fueron vencidos. Fueron vencidos. ¿Mm? Y bueno, no quiero extenderme más en este capítulo. Lea usted en el capítulo 7 qué sucedió con Acán. Les dejo esa tarea, ¿ya? Les dejo esa tarea. Y quiero detenerme en parte de este capítulo, capítulo 7, versículos del 7 al 13, que dice lo siguiente. Después que Josué, después de esta derrota, vino el desánimo, la frustración de Josué como líder, ¿verdad? Por el pecado de Acán, sin saberlo él, Josué clamó al Señor y le dijo: ¡ay, Señor, Señor! ¿Por qué permitiste que el pueblo cruzara el Jordán? ¿Acaso fue solo para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Hubiera sido mejor que nos quedáramos al otro lado del Jordán. ¡ay, Señor! ¿Qué puedo decir ahora que Israel ha sido derrotado y que salió huyendo de sus enemigos? Cuando lo sepan los cananeos y todos los pueblos que habitan esta tierra, vendrán y nos rodearán y nos borrarán de la tierra. Y entonces, ¿qué vas a hacer con tu gran fama, Señor? Mire el Señor lo que le contesta a Josué. El Señor le respondió a Josué: ¿por qué estás con el rostro en el suelo? Levántate, levántate. Israel ha pecado, ha quebrantado el pacto que yo le ordené y además ha tomado lo que le prohibí tomar. Han robado, han mentido, han guardado entre sus pertenencias lo robado. Por eso los hijos de Israel no podrán vencer a sus enemigos. Es más, cuando se enfrenten a ellos, huirán. Y es que han quedado bajo maldición. Si no destruyen la maldición que está entre ustedes, no volverán a saber de mí. Así que levántate, consagra al pueblo y dile: purifíquense para mañana, porque el Señor y Dios de Israel dice: hay maldición entre ustedes y no podrán vencer a sus enemigos hasta que esa maldición sea destruida. Pero quiero volver una vez más al versículo 10, esa última palabra, cuando el Señor le habla a Josué y le dice: levántate, levántate, amado hermano, iglesia de Cristo. No importa lo que esté pasando afuera, levántate, porque Dios está contigo. Sí, no estamos exentos de todo lo que estamos viviendo, ninguno de nosotros, pero levántate. Dios está contigo. No tengas miedo, que nada te intimide, ni las noticias, ni las malas noticias de afuera, ni lo que pueda llegarte a través de un correo, a través del Facebook, a través de diferentes redes sociales. Que nada de eso te intimide. Sigue mirando al Señor. Levántate y pon la vista en el Señor, porque el Señor está contigo. El Señor tiene maravillosas promesas para ti, así como las tuvo con Josué. Mira, Josué, capítulo 1, versículo 9, dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor estará contigo donde quiera que vayas. Esfuérzate,
levántate. El Señor está contigo y lo va a estar siempre, porque es su promesa, es su palabra. No son mis palabras, son la palabra del Señor. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. Una vez más dice, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor te va a sustentar. En este tiempo de crisis, en este tiempo de pandemia, el Señor te va a sustentar. Y termino con un hermoso texto. Isaías 60. Isaías 60. (61) Dice así. Qué hermoso. Una vez más el Señor nos está diciendo, así como se lo dijo a Josué, el Señor una vez más nos está hablando a nuestros corazones y a nuestras vidas, diciéndonos, levántate, resplandece, tu luz ha llegado, ya la gloria del Señor brilla sobre ti. Amados hermanos, la gloria de nuestro Salvador Jesucristo brilla sobre ti, sobre tu vida. ¿De qué tienes miedo? ¿De tu familia? ¿Que le vaya a suceder algo a tus hijos? ¿A tus nietos? ¿A la iglesia Shalom? ¿O a la iglesia de Cristo? Si el Señor está preocupado de eso. No tengas miedo. No te intimides. ¿De qué tienes miedo? ¿Del trabajo? ¿De la universidad? ¿Del instituto? ¿Del colegio? ¿De qué? Que nada, amados hermanos, nada te intimide. El Señor está con nosotros. Levántate y resplandece. Tu luz ha llegado. Ya la gloria del Señor brilla sobre ti, sobre tu vida. Que el Señor les bendiga. Amén.